Rumbo de la tarde recibe a don Andrés L. Mateo con su comentario acostumbrado. Muchísimas gracias. Bueno, el país ha recibido casi con sorna la solicitud de prórroga del estado de excepción por quinta oportunidad proveniente del gobierno dominicano. Y nosotros hemos, durante mucho tiempo, analizado la coyuntura de la pandemia usada como instrumento político que sobrevino en circunstancias inesperadas, en un momento particularmente crítico del fenómeno de degradación política del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando la pandemia apareció a finales de enero, los gobiernos de todo el mundo tenían un informe que no había declarado todavía lo que estaba ocurriendo en China como pandemia, pero en virtud de lo que había ocasionado, particularmente en países europeos de cierto desarrollo, auguraba en su desplazamiento inevitable hacia el mundo americano una situación angustiosa y difícil de conjurar en virtud de los atrasos históricos que tienen los sistemas de salud de los países hispanoamericanos. Nosotros vivíamos la coyuntura de las elecciones frustradas de febrero y de las elecciones de marzo 15, que habían sido el resultado de lo que ocurrió en la Junta Central Electoral con las elecciones de febrero. De manera que la pandemia se presentó en el momento de mayor degradación del Partido de la Liberación Dominicana. La única línea de continuidad del poder que tenía ese partido era la reelección de Danilo Medina. Y Danilo Medina no pudo imponer la reelección. La continuidad entonces pasó a las estrategias que por sí mismo fue configurando el presidente Danilo Medina. Lanzó a unos candidatos de quienes se burló después y terminó sacando de la manga a un candidato completamente inesperado. Un candidato que para posicionarlo, ni siquiera invirtiendo cerca de 2.200.000 millones de pesos, no son 150.000 millones de pesos como dijo Leonel Fernández, está un poco más allá de 200.000 millones de pesos y no ha podido posicionar. Esta quinta solicitud de una prórroga por 17 días del estado de excepción es, por lo tanto, una burla y revela todas las estrategias biopolíticas que se han empleado para usar la pandemia como instrumento de transformación de la voluntad popular. Nosotros hemos hablado muchas veces de lo que es la biopolítica y a raíz de la pandemia a nivel mundial, estos criterios necropolítica, biopolítica, se han estado empleando para explicar situaciones particulares vinculadas a la aparición de la pandemia y al mismo tiempo formando parte del proceso de su desenvolvimiento. El caso, por ejemplo, de España, que está políticamente siendo usada contra el gobierno. En el caso de los Estados Unidos y en el caso de la República Dominicana, que el gobierno dominicano armó una estrategia para usar la pandemia como posibilidad de mantenerse en el poder. Bueno, ¿por qué el gobierno no tiene empacho ni siquiera en pedir una quinta extensión del estado de excepción? ¿Por qué se ha lanzado ya a sonsacar diputados por dinero?
para tratar de imponer el quinto estado de excepción. ¿Por qué está usando los mecanismos del Ministerio de Salud Pública de manera vulgar para justificar el miedo que está expandiendo, sobre todo en las zonas urbanas donde el PLD obtuvo un voto contrario a sus aspiraciones en el dominio municipal? Simple y llanamente porque les ha dado resultado de alguna manera usar la pandemia como un vehículo de clientelismo, de combinación y de ariete político para lograr sus objetivos. El ministro el ministro de Salud es el principal activista político en este momento del Partido de la Liberación Dominicana. El ministro de Salud se movió rápidamente junto con la Comisión de Estrategia del PLD y coparon los organismos que dan la base estadística de los informes de la evolución de la pandemia. Desalojaron a la epidemióloga que dirigía el Centro Nacional de Epidemiología y cancelaron al director de los laboratorios nacionales, las dos fuentes fundamentales de la pandemia, de control de la evolución de la pandemia. Y cada vez que requieren de la adulteración del dato estadístico o para producir un ambiente favorable o para producir un ambiente desfavorable de terror, de miedo, emplean estos recursos estadísticos que están en manos del gobierno. Ustedes me habrán oído decir muchas veces aquí que en este país la pandemia va a ser lo que el gobierno quiera. Lo he dicho en virtud de la evolución de este manejo despiadado, biopolítico, de los datos provenientes de las estadísticas de la evolución de la pandemia manipulada por el gobierno. Y doy dos ejemplos. Primero, el día que el presidente Danilo Medina habló presentando un cuadro halagüeño de control de la intervención del gobierno, del desenvolvimiento de la pandemia y de éxitos rotundos, ocurrió la más desvergonzada de todas las manipulaciones políticas que hemos vivido en los últimos tiempos. Ese día, la tasa de mortalidad fue 0. Oigan eso, oiganlo, pueblo dominicano, para que ustedes vean la manipulación vulgar que el ministro de Salud Pública ha tenido en relación con la pandemia. El día que el presidente Danilo Medina dio el informe de lo exitosa y halagüeña que había sido la gestión del gobierno en el control de la pandemia, la tasa de mortalidad fue 0 y la tasa de recuperación fue 1900. Uno no sabe de dónde salió la tasa 0, pero mucho menos la tasa de recuperación de 1900 enfermos contagiados de coronavirus, porque el promedio era 214 o 223. El promedio estaba ahí entre 200. Y el día que habla Danilo Medina, la mortalidad es 0 y la tasa de recuperados son 1900 enfermos. Ese mismo día la positividad no bajó de 3. Una positividad que han mantenido alta cuantas veces le da la gana, porque ciertamente la manipulación es vulgar, la manipulación es grosera. Danilo Medina produjo su discurso el 19 de marzo, casi 2 meses y medio después de tener las informaciones pertinentes sobre los estragos que la pandemia podía hacer. Y el ministro comenzó a hablar de mascarillas el 17 de abril, un mes después de declararse la pandemia. Es decir, un mes después de que el presidente Danilo Medina tomó las primeras medidas de control, vale decir,
cuarentena, toque de queda y algunas disposiciones de carácter sanitario. Ustedes se dan cuenta. Ahora les voy a dar un dato sencillamente demoledor. En las últimas 3 solicitudes de prórroga, el nivel de infectado ha subido como promedio un 223%. 540 y pico en esta solicitud de ahora. Y en las otras fueron 323 y 412. Estructurado todo alrededor de las solicitudes concretas de prórroga del estado de excepción. Datos manipulados, pero además incongruentes con lo que está ocurriendo en la realidad. Este país está en la calle. Ya en este país no hay que decretar ninguna cuarentena ni nada parecido. En este país, los únicos espacios en el que hay separación, lo que llaman distanciamiento social, que no debería ser así, es en el día. Y ustedes ven lo que ocurre en el día. Lo que ocurre en el día, lo que en el día ocurre en este país está muy alejado de ser una cuarentena o un distanciamiento social. La pandemia solo se pega en la noche. Entonces, no. La pandemia, lo que ha ocurrido es que en la noche las actividades políticas del Comando G2020 de Gonzalo Castillo y las acciones de la vicepresidenta de la República como activista político a través de los programas de asistencia sociales por la noche hasta la madrugada bien profunda, han ocupado el escenario de los políticos que mientras tanto están obligados a dormir y a soportar el control político que el gobierno ejerce por las noches para hacer a plenitud y en entera libertad sus trabajos políticos. Ni así han podido pegar al penco, con todo el escenario a su favor, porque la sociedad dominicana ha decidido cambiar la situación. Porque no es posible que el gobierno más corrupto de toda la historia republicana nos deje a uno de sus representantes más destacados y señeros como herencia obligatoria de Danilo Medina. Yo no sé lo que va a ocurrir con esta solicitud de prórroga del estado de excepción, porque muchas otras veces los partidos políticos de oposición se han opuesto, pero finalmente han cedido. El daño que les ha hecho esa estrategia del Partido de la Liberación Dominicana, usando la biopolítica, usando al Ministerio de Salud Pública como ariete del trabajo político, empleando el miedo, el terror, a través de la virtualidad o del centro de la muerte como ideología, la ideología de la muerte que siempre se da en los estados de depreciación del valor de la vida. Ciertamente, el país está decidido a cambiar esta situación. Ciertamente, no es posible que la corrupción nos deje un huevo histórico en la figura de una persona que simboliza la corrupción en el nivel máximo y que por demás es inepto desde todos los puntos de vista para representar la complejidad del mundo postmoderno y a un país que por desguarnecido que ha sido a través de la historia se merece un mejor destino. Argenis.